una jornada intensa que relanza la historia argentina para adelante. Estuvimos evaluando los resultados con los amigos que generaron el programa especial de Radiográfica. Durante todo el día de este domingo hemos estado cubriendo los comicios presidenciales y tanto nosotros como usted ya sabe que hay un nuevo ciclo vinculado con ese Big Bang de esperanza y de crecimiento planteado a partir del 2003 por Néstor Kirchner y continuado en este último tramo por Cristina Fernández de Kirchner. También observamos premios para administraciones provinciales que han sido bien consideradas por un segmento del público y desapariciones de aquellos que no se adecuaron a los tiempos que corren. Una de las desapariciones más interesantes es la de Eduardo Alberto Duhalde, un hombre que sin duda está por debajo de lo que hace algunos años intentaba promover como opción justicialista opositora al gobierno nacional. Lo cierto es que las cartas han quedado echadas y el caudal de votos de respaldo popular que ha conseguido el gobierno nacional, que ha conseguido la fórmula liderada por Cristina Fernández de Kirchner y Amado Boudou, es de tal intensidad, es de tal profundidad, que nos permite interrogarnos sobre el porqué, cómo se llegó a esta situación y también sobre los desafíos de lo que vendrá. Quiero señalar que uno de los elementos que galvanizó la fuerza propia y logró esparcir por el conjunto de la militancia popular y sus adyacencias una sensación profunda de estar desplegando un proyecto nacional popular a fondo fue la llamada pelea contra el campo, antes que la muerte de Néstor Kirchner, que disparó una parte de la larvada militancia juvenil. La confrontación con las entidades agropecuarias, que hoy está limándose a partir de una nueva correlación de fuerzas, logró observar, por un lado, quiénes eran los segmentos nacional populares dispuestos a desarrollar el crecimiento nacional, pero también permitió al ciudadano común palpar el odio que existe en contra de todo aquel que ayuda a crecer a la República Argentina. Ese odio que en algún momento suscitó Hipólito Yrigoyen, ese rencor que en algún momento generó Juan Domingo Perón, bueno, todo eso se sintió, se percibió sobre las espaldas de Cristina Fernández de Kirchner, aunque también en ese momento de Néstor Kirchner. Fue muy potente y todavía el decir cotidiano de algunas franjas medias muy minoritarias a nivel nacional persiste en ese decir que sin duda ofende lo más profundo del ser humano popular en la República Argentina, y lo curioso es que sin embargo usufructúa las luchas que esos segmentos llevan adelante. A partir de ahí observamos los grandes lineamientos: inversión pública, presencia del Estado en la economía y sobre todo sostenimiento de las paritarias, asignación universal por hijo, es decir, recuperación no solo del rol del Estado, sino también de el volumen de consumo en la República Argentina que impulsa el comercio, que impulsa la industria, y a partir de allí una rueda virtuosa de la economía que a modo jaurechiano y escalabriniano permite el despliegue industrial. Ahí está el premio. En los últimos 6 meses aproximadamente, pero con mucho énfasis, en los 3 meses recientes, el gobierno argentino puso sobre la mesa publicitariamente los logros vinculados con la ciencia, la técnica y la industria. Y eso también generó una nueva confianza. Podríamos decir que de las elecciones que hemos vivido hasta ahora, del 2003 para acá, esta es la elección que se ganó con 2 combinaciones: el despliegue industrial y el voto juvenil. El otro tema es precisamente la incorporación de los jóvenes a la política. Podemos decir en trazo grueso, pero también habiendo consultado, y Barómetro habiendo consultado a X y tomando en cuenta lo que dice Aurelio, que los jóvenes que se incorporaron a la vida política en el último tramo y pudieron votar en esta elección realizada este fin de semana, lo hicieron por el gobierno nacional. Hay excepciones, pero en líneas generales es así. Esto comunicacionalmente también viene a cuento, y lo vamos a desarrollar en otro perfil. No hay jóvenes gorilas en las calles, no se prenden de los comentarios opositores de los más de 40 años. En líneas generales, el joven que es opositor trata de llevarse bien con su entorno y lo dice de una manera educada y de una manera calma,
el gorilismo acentuado, esa suerte de elemento reactivo que pide represión, típico el taxista clásico o la kiosquera enojada. Eso está circunscripto a una zona de edad que difícilmente descienda de los 40 años y seguramente se instala hasta los 60, 70 años, pero no trasciende de esa zona. Podemos hablar que la juventud en la Argentina, aun cuando no esté vinculada con el proyecto nacional y popular, está relacionada con elementos progresivos que hablan de los derechos cívicos, de los derechos humanos, de la necesidad de una libertad para realizar lo que se desee y de la posibilidad de estudiar y de conseguir un trabajo, aun cuando siga siendo difícil encontrar exactamente el trabajo que cada uno necesita. Esto se da en buena medida porque la historia pasada repercute en el presente aún sobre aquellos que no la han vivido, pero también porque ese desarrollo del salario ha mejorado la situación en el conjunto de las clases obreras. En el día de ayer, en los años previos a esta elección, uno observaba las dificultades importantes que los jóvenes de las clases populares tenían para trasladarse a su lugar de estudios, para estudiar en sí mismos. Esta distribución de netbook, esta asignación universal por hijo y esta persistencia en el desarrollo del salario en la Argentina, porque se habla mucho de la inflación, pero no se habla de la equiparación lograda a través de las reuniones paritarias efectuadas entre la CGT, los empresarios, los distintos sindicatos y el gobierno, ha permitido que la juventud tenga otra situación como para empezar y a partir de allí desplegar todo su ideario, aun cuando no esté vinculado con el hegemónico en este momento. Lo cierto es que debido a todos estos factores y por supuesto a esa perla de esta gestión que es el haber insertado a la Argentina después de tantos años de tontear pensándose europeos en el UNASUR, de ser un eje vertebrador de las fuerzas del sur del continente, con vecinos adecuados que impiden que existan ofensivas sobre uno u otro, como hubiera deseado el norte en todo este tramo, para voltear a un gobernante que no les convence, para damnificar un proceso interno que no se desarrolla tal y como lo preveían. Eso es el otro elemento central que le permite al gobierno nacional aquilatar este caudal de votos tan formidable. Se abren a partir de ahora una serie de desafíos que guardan relación con las necesidades profundas de la Argentina. Por un lado, cómo lograr que el sur del continente no quede impactado por la crisis y cómo, al igual que se hizo en otro periodo histórico en la Argentina, aprovechar las debilidades del norte para lograr la producción interna de una manera cabal y que el comercio se desarrolle en las zonas no tradicionales del mundo. No solo está el UNASUR, también está China, también están los países asiáticos, también están los países árabes no alineados con los Estados Unidos. Eso puede dar un volumen comercial y de inversión importante como para quedar ajeno a este tsunami económico que está padeciendo el norte del mundo. Por otro lado, las determinaciones vinculadas con las materias primas en la Argentina. Hay un debate pendiente sobre el petróleo, sobre la minería en nuestro país, que sería interesante que lo brindara el Movimiento Nacional Popular, porque de otro modo van a ser otros los que lo inserten en la agenda de debate público. También la cuestión de los bolsones de pobreza y de necesidad que todavía quedan en la República Argentina y que es necesario asistir, ya que el despliegue, cerca del 9% de crecimiento anual de la economía, este año más, habilita para decir tenemos condiciones económicas para asistir al conjunto de los argentinos. Y a partir de allí, llevar adelante políticas inclusivas en el área de salud y educación, una de las deudas que todavía tiene este gobierno, aun cuando los sistemas de salud argentinos puedan llegar a ser considerados mejores que en otras naciones. Cerrar ya de una buena vez esto de asistir de manera plena a las instituciones privadas, tanto de salud como de educación. Todo este debate está pendiente y no pensamos que se vaya a resolver en los primeros días de gobierno, pero pensamos que va a atravesar la agenda de los próximos 4 años si lo que se intenta es apretar el pie en el acelerador para profundizar el modelo de desarrollo nacional popular. Y un tema central que va a estar relacionado con 2 patas sobre la cuestión del dinero en términos estrictos. Por un lado, una reforma impositiva, lo ha anunciado Claudio Heredia
aquí mismo en el programa, una reforma impositiva que logre desarmar este proceso retrógrado de impuestos que la Argentina a través del IVA no logra desarticular, porque a su vez permite un nivel de recaudación realmente importante. Y por otro lado, la ley de entidades financieras, los grandes vencedores del proceso de concentración y también los grandes asesinos del bolsillo argentino a través del plan Bonex y del Corralito han sido los bancos más importantes. Por lo menos la sociedad argentina merece protegerse en un periodo en el cual está empezando a ahorrar nuevamente, y todos recordamos que cada 10 años los bancos le meten la mano en el bolsillo a los argentinos para quedarse con sus ahorros. Protectivamente, una ley de entidades financieras puede lograr que los ahorros no tengan un destino impiadoso, pero también que exista en nuestra nación el crédito, fomentando las actividades privadas y sectoriales que están relacionadas con aspectos productivos, culturales, que le permitan al joven, por ejemplo, tener iniciativas propias mucho más allá de las posibilidades de empleo que tenga en cada momento. Quiero ser sincero con usted, además de este análisis que nos permite hilvanar qué es lo que ha ocurrido en la República Argentina, yo estoy feliz, estoy muy contento. Durante muchos años hemos sido acusados de arcaicos, hemos sido acusados de autoritarios, hemos sido acusados de corruptos por levantar este ideario. Este ideario, los años pasan y se vuelve a demostrar como potente, vigoroso y justo para lograr que la gente viva mejor, el crecimiento de este país en mancomunión con América Latina. Por eso estoy feliz, por mi hijo, por las posibilidades que existen a futuro, porque la República Argentina ha puesto una pica en Flandes y ha dicho: a partir de aquí vamos hacia adelante con mucha energía, hagan lo que hagan los demás y digan lo que digan los demás, como dicen los muchachos en la cancha. El zapatazo de la semana no tiene nada que ver con esto, o tal vez sí, de manera colateral. Zapatazo dual, para Grondona y para Daniel Vilá. Los dos, esos son los dos dirigentes que tenemos como opciones para la Asociación del Fútbol Argentino. Desde la señal no nos gusta ninguno de los dos. Les habló Gabriel Fernández, gracias por acompañarnos.